Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Noy y en este video les voy a hablar sobre la Conferencia de Berlín en 1885. La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, fue convocada por Francia y el Reino Unido, que ansiaban el dominio de África, y fue organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaban la expansión colonial de África y resolver su repartición. Otto von Bismarck, también conocido como el Canciller de Hierro, fue un político prusiano. Nació el 1 de abril de 1815 en Berlín. Era hijo de un capitán de caballería. Murió el 30 de julio de 1898. Fue canciller de Alemania desde el 20 de marzo de 1871 hasta el 20 de marzo de 1890. A Otto también se le conoció por ser como una clase de árbitro en la Conferencia de Berlín en 1885. A la conferencia asistieron Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, España, Suecia y Reino Unido. A ellos se le sumaron el Imperio Otomano y Estados Unidos, en un intento por resolver diplomáticamente aquellas posiciones enfrentadas por las que en otro momento irían a la guerra. El resultado de la conferencia fue el Acta General de la Conferencia de Berlín, donde se describía el asentamiento africano. El gran ganador fue el rey Leopoldo II de Bélgica, pues la actual República Democrática del Congo no solo llegó a ser una colonia belga, sino el dominio privado del rey belga. Leopoldo II de Bélgica, rey de los belgas, nació el 9 de abril de 1835 en Bruselas, Bélgica, hijo y sucesor del rey Leopoldo I. Se casó con María Enriqueta, hija de José, archiduque de Austria. Falleció el 14 de diciembre de 1909 y su sobrino Alberto I fue su sucesor. Su reinado fue desde el 17 de diciembre de 1865 hasta el 17 de diciembre de 1909. La conferencia se concretó en el Acta General de la Conferencia de Berlín. En ella se establecía que, primero, las cuencas fluviales de Nigeria y Congo fueron declaradas rutas libres del comercio internacional. Segundo, se prohibió la práctica de establecer colonias vacías que solo llevaban el nombre y no eran ocupadas de manera efectiva. Tercero, el único logro moral de la conferencia fue la prohibición absoluta del comercio de esclavos. El resultado fue una serie de guerras que duraron años. La mayor parte del Congo se convirtió en la propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica para explotar a su antojo, teniendo como consecuencia el régimen más brutal y terrorífico de la historia colonial de África. El Acta General esencialmente dibujó las fronteras del África colonial, y muchas de esas fronteras continúan hasta hoy. Por lo tanto, definió la cara del África moderna e internacional. El resultado consistió en el reparto del continente africano, de forma que si antes del Congreso los europeos solo ocupaban posiciones costeras, a principios del 20 el África está totalmente repartida entre las potencias europeas, y solo dos estados escapan al dominio europeo, Liberia y Etiopía. Factores económicos. Primero, la necesidad de territorios que ofrezcan nuevas fuentes de energía y materia prima. Segundo, el crecimiento demográfico de la población europea que buscó satisfacer o cubrir sus necesidades básicas desplazándose a otros continentes, en este caso África. Factores políticos. Primero, el nacionalismo, que llevó a muchos países europeos a demostrar que podían ser potencias de orden mundial. Segundo, el control de áreas geográficas estratégicas para garantizar la seguridad de los países colonizadores. Factores ideológicos.
La convicción de que el hombre blanco europeo debía transmitir su civilización a las demás poblaciones, consideradas inferiores, por no haber alcanzado el nivel de desarrollo europeo. Segundo, el idealismo religioso fomentó que los religiosos europeos se creyeran con el deber de expandir sus doctrinas católica y protestante. El Imperio Británico era el mayor de todos y formado por territorios muy distintos, una amplia franja en África, que le proporcionaba zonas de gran valor estratégico en torno al Canal de Suez en Egipto, la entrada al Mar Rojo en Somalia, el paso del Índico al Atlántico en Sudáfrica y el Golfo de Guinea, que comprendía Nigeria, Costa de Oro y Sierra Leona. Partiendo de Argelia, incorporó Túnez y Marruecos. Pieza clave sería la isla de Madagascar, por su posición y extensión. El imperio alemán es muy tardío, se formó con Camerún, Togo, Namibia y Tanganica. El imperio italiano, debido a su reciente unificación, decide tarde crear un imperio colonial. En primer lugar, se establece en Eritrea y Somalia, y más tarde se anexiona Libia. El imperio belga solo consigue la rica región del Congo, que recibe su rey Leopoldo II a título personal. A su muerte, el Congo pasaría a Bélgica. El imperio portugués amplía sus colonias costeras africanas, Angola y Mozambique, junto a Guinea-Bissau, logrando así un imperio de 2 millones de kilómetros cuadrados. El imperio español logra en África los territorios de Río de Oro y Guinea Ecuatorial. Ya en el siglo XX inicia lentamente y con bastantes problemas la conquista de su protectorado de Marruecos. Los únicos estados independientes, como ya había dicho anteriormente, fueron Etiopía y Liberia, que fueron los únicos estados africanos que se libraron del dominio europeo. Esto es África colonial, es decir, África después de su repartición en la Conferencia de Berlín. En conclusión, la celebración de esta conferencia se llevó a cabo en una capital europea, a miles de kilómetros de África, y sin ningún representante africano. Refleja la actitud de represión y autoritarismo mantenida por Europa. Esta actitud también se vio reflejada en el reparto de este continente. Debido a esta conferencia, la historia de África, no solo su historia, sino África en general, se vio afectada y marcada, debido al régimen que impuso Leopoldo II en el Congo. También debido a que los países presentes en esta conferencia hicieron ver frente al mundo a este continente como inferior. Esto trajo consecuencias que permanecen hasta hoy, en la actualidad. Bueno, eso fue todo por este video. Gracias por verlo y espero que les haya servido y que hubiera sido de su agrado.